Que Dios les bendiga, hermanos. Les saludo una vez más desde la zona de Ciudad Juárez, Chihuahua. En el amor de Cristo, reciban un fuerte abrazo y un saludo de la iglesia de esta zona, hermanos. Y como sabemos, estamos viendo las lecciones de varones, hermanos, y ya nos corresponde a lo que es el mes de febrero, hermanos. Y como es un mes nuevo, pues también es un tema nuevo, hermanos. Y el tema del mes es en el carácter cristiano. Sabemos que el tema general es el liderazgo. En el carácter cristiano es el tema del mes. Y como toda lección, hermanos, tiene un texto, tiene un propósito. Y el texto del mes, hermanos, es: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Efesios 4:2. Ese es el texto del mes. Lo repito, hermanos: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Efesios 4:2. Y el propósito del mes, hermanos, es que el varón comprenderá que el carácter cristiano es una cualidad de su buen liderazgo. Como hijos de Dios, ¿verdad?, debemos comprender que nuestro carácter cristiano es una cualidad, hermanos, de su buen liderazgo. Y bien, hermanos, pues vamos a ver lo que corresponde a la primera lección de este mes. Y el título de esta lección del mes de febrero, hermanos, la primera lección del mes de febrero, es que el líder promueve el temor de Dios. El líder promueve el temor de Dios. Y el texto, hermanos, de esta lección es: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Lo repito, el texto: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:3. Y la porción básica, hermanos, en la que está basada esta lección está en el libro de Josué, hermanos. Libro de Josué, capítulo 24. Josué 24, en el versículo 1, y por separado el 14 al 21. Lo repito: libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 1, por separado del 14 al 21. Le invito ahí en casita a estar de pie. Vamos a leer la bendita palabra de Dios. Lo hacemos con toda reverencia, con todo respeto. En el libro de Josué, hermanos, en el capítulo 1. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 1 y por separado 14 al 21. Dice así la bendita palabra de Dios en el versículo 1. Y juntando Josué todas las tribus de Israel en Sichem, llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y presentáronse delante de Dios. El 14 al 21. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad en verdad, y quitar de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de otra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el cual delante de nuestros ojos ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y todos los pueblos por entre los cuales pasamos.
Y Jehová echó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra de nosotros, pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y dejaréis a Jehová y serviréis. Si dejaréis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, se volverá y os maltratará y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, antes a Jehová serviremos. Bendito sea Dios. Oremos, hermanos. Bendito Dios y buen Padre celestial, en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús, una vez más, Señor, estamos delante de tu bendita y divina presencia, Padre, para darte muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar aquí reunidos, Señor, en esta hora, Padre, para darte todo reconocimiento, toda gloria, toda alabanza, toda adoración, Padre bendito. Reconocemos, Señor, que solamente tú eres único, digno y merecedor, Señor, de toda nuestra adoración, Padre amado. Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que limpies nuestra vida, que limpies nuestro corazón, Señor, que deseches de nosotros lo que no es tuyo, lo que no te agrada. Apártalo, Padre, de un modo, Señor, que nuestra oración, nuestras palabras lleguen hasta tu presencia, Padre bendito, y que tú te puedas agradar de nosotros, Señor. Sí, Padre, que podamos hallar gracia delante de ti, Señor, y que tú nos puedas bendecir, Señor, porque tenemos tanta necesidad de ti, Padre amado, tanta necesidad de que nos edifiques, nos prosperes espiritualmente, Señor. Para ello, Padre, ponemos nuestra vida en tus benditas manos. Ayúdanos, Señor. Alimenta nuestra alma y nuestros corazones, Padre amado. Ayúdanos a comprender, Señor, qué es lo que tú quieres, Señor, que aprendamos en esta hora, Señor. Bendícenos con tu palabra, Señor. Toma la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando esta lección, Padre amado. Bendíceles. Dales, Señor, dales conforme a tu voluntad, conforme a su necesidad, Padre bendito. Mi vida, Señor, está en tus benditas manos, Padre. Tómala, Señor, úsala para tu servicio, Padre amado. Ten misericordia y que seas tú y nada más que tú, Señor, el que se manifieste y el que se glorifique en nuestra vida, Padre amado. Gracias, Señor, te damos, pues creemos que te vas a manifestar, creemos que te vas a glorificar, Señor, porque tú vives y reinas, Padre amado, y eres Dios para siempre, Dios eterno. Gracias te damos, Señor, pues todo te lo rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Ocupen su lugar ahí en casita, ocupen su lugar. Y bien, pues en este día, en esta hora, hermanos, estamos viendo que el líder cristiano promueve el temor de Dios. Ese es el título de nuestra lección, ¿verdad? Que promueve el temor de Dios. Debemos aprendernos, hermanos. El título de la lección, de la primera lección de este mes de febrero, hermanos, es que el líder cristiano promueve el temor de Dios, hermanos. Y el propósito, hermanos, de nuestra lección es que nosotros, como hijos de Dios, como varones de Dios, debemos comprender, hermanos, que como líderes cristianos debemos promover el temor de Dios siempre, en todo momento. Debemos comprender eso, que en todo momento debemos promover el temor de Dios. Bendito sea el Señor. Hubo un siervo de Dios, hermanos, un siervo de Dios que dijo una frase, y fue esta, hermanos. Dice: el temor a Dios es una sumisión reverente que nos lleva a la confianza y a la adoración obediente a Dios. La repito: el temor a Dios es una sumisión reverente que nos lleva a la confianza y a la adoración obediente a Dios. Bendito sea el Señor. Qué frase tan preciosa, qué frase tan hermosa, hermanos, porque es una frase que sintetiza muy bien lo que es el temor a Dios, hermanos. Debemos ser sumisos, someternos a la autoridad de Dios, hermanos. Debemos tener una sumisión reverente, una sumisión con todo respeto,
respeto, que nos lleve, hermanos, a tener la confianza en Dios y que nos lleve también a la adoración, una adoración obediente hacia aquel que nos dio la vida. Aleluya, bendito sea el Señor, hermanos. Es por eso, hermanos, que el varón que ha recibido el liderazgo cristiano se distingue, hermanos, en su carácter por una razón. ¿Sabe cuál es esa razón? Es el título que estamos viendo. Claro, promueve el temor de Dios. El líder cristiano se distingue en su carácter porque promueve el valor cristiano, hermanos. Y aquí vamos a ver un claro ejemplo donde acabamos de leer la bendita palabra de Dios en el libro de Josué, y vemos cómo Josué, ¿verdad? Un siervo de Dios, que después de la muerte de Moisés, hermanos, José pues fue designado, como todos sabemos, que fue designado de parte de Dios para dirigir el pueblo de Israel en la conquista de Canaán. Él fue el que sustituyó a Moisés. Dios le concedió, hermanos, grandes victorias, grandes bendiciones. Él supo liderar al pueblo, él supo dirigir al pueblo hasta el momento de repartirles la tierra prometida, la tierra de Canaán, hasta el momento que tomaron posesión de esas tierras. Él tuvo, Josué, el privilegio, hermanos, de repartirles también esa tierra prometida. La vida de Josué, hermanos, nos manifiesta integridad, porque él vivía conforme a la voluntad de Dios. Era un hombre obediente, un hombre con temor de Dios, un hombre que promovía el temor de Dios. Se caracteriza también por su fidelidad a Dios, hermanos. Y al final de su liderazgo vemos cómo este líder, este siervo de Dios, reúne al pueblo de Israel, así tal, de la misma forma como lo hizo Moisés. Dice, haciéndonos ver, hermanos, su capacidad de convocatoria, la facilidad que él tenía para convocar al pueblo, pero lo más importante, que el pueblo hiciera caso a su líder, a su llamado, que ellos acudieran cuando él les convocaba, porque dice la palabra de Dios, donde leímos ahí en Josué 24:1, y juntando Josué toda la tribu de Israel en Sichén, llamó a los ancianos de Israel y a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y presentáronse delante de Dios. Todos, hermanos, escucharon el llamado de Josué y atendieron a ese llamado, asistieron para ver esas razones por las cuales las estaba convocando, para escuchar las órdenes que Josué les tenía que dar, o las instrucciones, mejor dicho, ¿verdad?, que Josué les tenía que dar. Y sus órdenes o las instrucciones que Josué les dio en aquel momento, pues fueron respetadas para presentarse ante Dios. Y es aquí donde vamos a ver nuestra lección, para presentarse a Dios. ¿Para qué, hermanos? Nuestra lección está dividida en 4 puntos. El primer punto es para presentarse ante Dios, para servirle, para decidir con sabiduría, para estar unidos en familia y para unir el pueblo, para obedecer a Dios, hermanos. Esa era las razones por las que aquel siervo de Dios, Josué, convocaba al pueblo para que se presentaran delante de Dios. El primer punto es para servirles. Sí, aquel siervo de Dios, hermanos, le recuerda al pueblo de Israel cómo Dios los había sacado de Egipto y cómo les había dado innumerables bendiciones, hermanos. De una o de otra manera siempre Dios los bendijo, y era lo que Josué les recordaba, ¿verdad? Cada que les hablaba, pues en su palabra dice: ahora pues, les decía a Josué, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitar de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres dice, de esa otra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. Bendito sea Dios. Josué tenía, hermanos, la autoridad espiritual para hacerlo. Porque ¿saben por qué, hermanos? Porque como
como tenemos ya de nuestro conocimiento, hermanos, que Josué desde su juventud había permanecido al lado de Moisés. Él estaba al servicio de Moisés. Cada que Moisés subía al pueblo, al monte de Sinaí, a buscar la presencia de Dios, pues José permanecía esperando a que Moisés regresara nuevamente para el pueblo. Él lo acompañaba, lo esperaba en alguna parte ahí cerca del monte Sinaí. Moisés subía a adorar al Señor, regresaba, pasaba por José y regresaban al pueblo. Y todo eso, hermanos, el pueblo de Israel se daba cuenta cómo Moisés se llevaba a Josué, cómo Josué pues iba al servicio de Moisés, iba a ayudarle y estaba en todo momento con Moisés, hermanos. Dice, por esa razón Josué, por esa razón podía hablarle al pueblo con toda claridad, con toda autoridad, hermanos, recomendándole que deben temer a Dios y servirle con integridad. Sí, con integridad y con verdad. Dice, cosa que él mismo había hecho, pues todo su tiempo, hermanos, todo su tiempo de liderazgo, él se caracterizó por ser un hombre de fe, valiente, esforzado, responsable y sobre todo, hermanos, que amaba a Dios por sobre todas las cosas, hermanos. Nosotros a veces, como hijos de Dios, debemos también tener esas cualidades o esas características como Josué, hermanos. Ser un hombre de fe, ser un hombre valiente, ser un hombre esforzado, porque sabe que así como el pueblo de Israel veía a Josué, cómo le servía a Dios, cómo le buscaba, cómo era un hombre temeroso de Dios, del mismo modo a usted las personas lo ven, usted es el blanco de sus miradas, le analizan, le escuchan sus palabras, su comportamiento, hermanos. Y qué mejor que lo vean bien, que lo vean caminando en integridad, lo vean caminando en verdad, que alaba usted a Dios con todo su corazón, que es un hombre de oración, que es un hombre que no falta a los cultos, que es un hombre que lee la palabra de Dios, que ayuna, que glorifica el nombre de Dios con todo su corazón. ¿Para qué, hermanos? Para que cuando llegue el momento de que usted haga una invitación o convoque a las personas para escuchar la palabra de Dios, ellos puedan prestar atención, hermanos. Ellos se sientan motivados para escucharlo a usted. Y lo que es más bonito, lo que es más hermoso, hermanos, que ellos puedan servirle a Dios, así como lo vemos en la vida de Josué, como él llamaba al pueblo de Israel para que sirvieran a Dios. Pero vamos a ver el siguiente punto, hermanos, que para qué se presentaba el pueblo ante Dios, ante la convocatoria de Josué, y era para decidir con sabiduría. A eso también nos motivaba Josué, hermanos, a decidir con sabiduría. Dice, como todo buen líder, hermanos, Josué no podía obligar al pueblo a servirle a Dios, hermanos. A nadie podemos traer a la fuerza a servir a Dios, puesto que Dios quiere que nuestra voluntad, que lo hagamos de todo corazón, que no obliguemos a las personas o que no nos obliguen, hermanos. Es lo que Dios quiere de nosotros, un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón sincero. Y Josué les deja bien claro al pueblo de Israel que ellos deben decidir con sabiduría, para no estar titubeando, para no estar indecisos y así decidirse bien por buscar el camino de Dios y no por dioses falsos, hermanos. Es por eso que Dios les dice, que Josué les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Bendito sea Dios. Claramente las palabras de
Josué que les decía, ¿verdad? ¿A quién les parece? Dice, si mal os parece servir a Jehová, escojan pues a quién van a servir. Escojan pues a los dioses falsos, a quienes que sirvieron vuestros padres, a quienes, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Así darles el llamado. Es porque, hermanos, les mostró los beneficios de servir a Dios, hermanos. Él les hacía hincapié de las bendiciones que habían recibido, hermanos. Que habían recibido y que ahora tenían una tierra propia, gloria a Dios, que gozaban de abundante alimento, que habían quitado de su camino a los cananeos, viendo así la mano poderosa de Dios, gloria al Señor. Sabía que si adoraban ídolos, el Señor se enojaría y que perderían todos sus beneficios. Fíjense nada más de qué manera les hablaba Josué. Decídanse a quién van a servir. Si les parece mal servir al Dios Todopoderoso y prefieren servir a los dioses, nada más una cosa, acuérdense de que nuestro Dios Todopoderoso, todas las bendiciones que nos ha dado, ahora tenemos suficiente alimento, ya no padecemos como cuando estábamos en Egipto en la esclavitud. Ahora tenemos suficiente alimento, ahora tenemos tierra propia. Dios nos ha dado la victoria. Pero si escogen el camino de los dioses falsos, servirle a los dioses falsos, a los dioses ajenos, entonces el Señor Dios Todopoderoso se va a irar contra ustedes, se va a enojar, les decía Josué, dice, y van a perder todos esos beneficios. Esa era otra razón por las que Josué convocaba al pueblo. ¿Para qué? Para que decidieran con sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aleluya, bendito sea el Señor. Ahora, hermanos, tenemos ese conocimiento de Dios. Usted ya está en el camino del Señor. ¿Cuánto no le ha bendecido Dios a lo largo de su vida? ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué privilegio ser líderes dentro de su iglesia! ¡Qué privilegio que los demás hermanos, las demás personas lo admiren, lo vean y que tal vez no se lo digan, pero que anhelen ser como usted! Que usted sea un ejemplo para ellos, que usted sea un motivo para que ellos busquen al Señor y le adoren, para que ellos puedan tomar sus decisiones con sabiduría, sus decisiones con temor de Dios. Esa es la razón por la que un líder cristiano debe promover el temor de Dios, para que sus hijos se vean motivados a tomar decisiones con sabiduría. Bendito sea el Señor. Pero vamos ahora a ver el tercer punto, hermanos. El tercer punto por el cual las órdenes de Josué, que era presentarse ante Dios y que el pueblo obedecía, y que eran para estar unidos también en familia. Bendito sea el Señor. Recordemos que Josué fue un gran líder, hermanos, y que dirigió una nación muy grande, muy grande. Él se encargaba, hermanos, de plantear, de planificar las estrategias de ataque, inclusive iba al frente en las batallas. Además, repartió las tierras entre las tribus de Israel, atendía asuntos civiles y lo más importante de todo, hermanos, que tenía tiempo para su familia, pero tenía tiempo de calidad para con su familia, hermanos. ¿No le parece que esto es digno de admirarse? Digno de tomar ejemplo de la vida de Josué. Un gran líder que a pesar de tantas adversidades, tantas luchas, él siempre mantuvo la confianza en el Señor, siempre mantuvo la fe en el Señor, porque eran las estrategias que tenían que preparar para las batallas con sus enemigos, hermanos. Dios le daba la sabiduría, el entendimiento para organizar.
para organizar el pueblo en los asuntos civiles que ellos tenían, en sus problemas que había como pueblo, como comunidad, hermanos. Pero lo más hermoso, lo más bonito, hermanos, que él se daba tiempo para estar con su familia, para dedicarle un tiempo a su familia con calidad. Él no iba y atendía los asuntos del pueblo de Israel y los solucionaba y después se iba a hacer otras cosas. Se comprende que después de atender los asuntos del pueblo de Dios, él iba a su familia, y por esa razón él mantenía unida a su familia, hermanos, y mantenía dispuesta, unida a su familia para servirle a Dios, hermanos. Es por eso que él dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová, bendito sea Dios. Y aquí el Señor nos invita a que usted también diga lo mismo. Su casa y usted le sirven a Dios, buscan a Dios. Su familia está unida en el camino de Dios. Y si no es así, busque la bendición de Dios, busque que Dios le ayude, que Dios le bendiga, que Dios le dé la sabiduría para poder mantener unida a la familia, porque es necesario que toda la familia sea una familia digna de ser hecha hija de un rey, y que las demás personas dentro de la iglesia vean también cómo la familia de usted, como un líder, la familia está unida, cómo busca usted y su familia juntos a Dios, cómo llegan juntos a los cultos, oran en grupo, ayunan, presentan sus peticiones en el momento de la oración, presentan sus peticiones, la esposa, los hijos, y todos ayunan, todos cooperan, hacen el aseo juntos. Bendito sea Dios. Qué hermoso sería, es una gran cualidad, hermanos, de mantener a su familia unida, porque es un ejemplo para los demás ven, y es un ejemplo para que los demás se motiven para poder mantener también ellos unidos a su familia, que también sus familias busquen de Dios, para que las demás personas busquen la manera también de acercar a su familia al Señor y para servirle a Dios, así como lo hizo también Josué, como lo aprendemos. Bendito sea el Señor. Qué gran ejemplo hemos aprendido de este siervo de Dios, hermanos, hasta este momento. Qué grande ejemplo nos da la bendita palabra de Dios, hermanos. ¿No le parece, hermanos? Qué bendiciones es comprender la voluntad del Señor, escudriñar su palabra, aplicarla a nuestra vida, que todo lo que estemos escuchando en esta lección podamos llevarlo a la vía de la práctica, hermanos. ¿Sí? Pero nos falta un punto más. Ese punto más es para unir al pueblo a obedecer a Dios. Un líder cristiano promueve el temor de Dios para unir al pueblo cristiano. Bendito sea el Señor. Y el pueblo, hermanos, en aquel tiempo, el pueblo de Israel responde algo grandioso a las palabras, a la convocatoria de Josué, hermanos. El pueblo de Dios dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses. Bendito sea el Señor. Aleluya. Reflexionaron, hermanos, mientras Josué les hablaba. Sí, ellos dijeron, o mejor dicho, ellos no dijeron: déjame pensar, vamos a pensarlo y luego decidimos. Pues claro que no, hermanos. Lo que Josué les hablaba, les llegaba a sus oídos, les llegaba hasta lo más profundo de su corazón. Es por eso que ellos dijeron: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses, nunca. Bendito sea el Señor, porque Josué era un hombre que era usado en las manos de Dios. Por eso es que decían: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Bendito sea el Señor. Que usted, hermano, que usted, así como Josué, también muchos, pero que sean muchos o muchas personas
que obedezcan a Dios, que atiendan a Dios, que volteen su mirada a aquel que nos dio la vida, a aquel que nos dio la salvación. Bendito sea su santo nombre. Que reconozcan al Dios poderoso, su autoridad suprema, que Él es el único Dios, un Dios de amor, un Dios vivo. Bendito sea su santo nombre. Josué, hermanos, supo hablar en el momento preciso, con las palabras adecuadas. Y toda la nación, hermanos, todo el pueblo decidió que obedecer a un Dios vivo, a un Dios verdadero. Bendito sea el Señor. Qué hermoso es, hermanos, qué hermoso es cuando comprendemos la bendita palabra de Dios, cuando la escudriñamos, porque dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendito sea el Señor. Y debemos motivar, debemos ser un ejemplo para las demás personas. Debemos, hermanos, debe promover el temor de Dios. Los varones, hermanos, los varones con temor de Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, hermanos, deben ser fieles al Señor. Primeramente, reconociendo los beneficios recibidos. Cuántas cosas, hermanos, Dios nos ha dado. Empezando por la luz del día cada mañana, cuando despertamos, cuando abrimos nuestros ojos, cuando vamos al trabajo, cuando tenemos algo que ponernos encima, cuando tenemos algo que llevarnos a la boca, hermanos. Bendito sea el Señor. Cuántas bendiciones Dios nos ha dado, y debemos reconocerle y debemos agradecerle. Bendito sea el Señor por todo. Él respalda, hermanos, todo el trabajo, y sobre todo Él une también a la familia. Él une a la familia también, hermanos. ¿Es usted, hermanos, pregunta, es usted un líder o un varón que promueve el temor de Dios? Recuerde que el líder, hermanos, el líder con carácter cristiano promueve el temor de Dios. Que la palabra de Dios, hermanos, quede grabada en su mente y en su corazón. Que si usted, hermano, hay algún detalle que todavía le falta en lo que acabamos de ver, que hemos aprendido de la vida de Josué, pues clamemos al Señor. Claramente dice el Señor en su palabra: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Y Él nos pide que clamemos. Él nos escucha. Él nos va a ayudar. Él le va a ayudar, hermano, a ser un buen líder en su congregación. Él le va a ayudar a ser un buen ejemplo para las demás personas en su iglesia, hermano. Solo abra su corazón a Dios. En la medida que usted abra su corazón al Señor, es como Dios le va a bendecir cada día. Y en esta hora, hermanos, yo le invito ahí donde está, en el nombre de Dios, para que se sirva a estar de pie. Vamos a orar para dar gracias a Dios por esta lección. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en el nombre precioso de Cristo Jesús, una vez más, Señor, estamos delante de ti, Padre, dándote gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor, en esta hora, Dios, que nos has traído a nuestra vida. Gracias, Padre bendito, porque creemos, Señor, que nos has bendecido. Creemos, Señor, que nos has edificado, Padre, porque lo sentimos, Señor. Gracias, Padre amado. Ayúdanos, Padre bendito, como varones, hijos tuyos, como líderes cristianos, Padre, en nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a promover, Señor, el temor tuyo, Padre. A promover, Señor, ante las demás personas, Padre, que vivan con temor tuyo, Padre Santo. Que vivan, Señor, sometidos con toda reverencia, Padre, para poder tener confianza, Señor, y tener una adoración, Señor, de obediencia hacia ti, Padre amado. Ayúdanos, Señor, ayuda a tus hijos. Bendíceles. Tú conoces, Padre, sus necesidades. Tú conoces, Padre, sus debilidades. Tú conoces, Señor,
lo que les falta, Padre, para servirte, Señor, como tú lo demandas, Dios. Obra misericordia, Señor. Prospéralos, Padre. Dales de ti, dales sabiduría, dales, Señor, inteligencia. Que así mismo, Señor, como tu siervo Josué en aquel tiempo, Señor, hombre temeroso tuyo, que desde tu juventud, Señor, te sirvió, y que el pueblo, Señor, se dio cuenta de su servicio a ti, Padre, y que fue una razón, Señor, para que ellos pudieran obedecer, Señor, a tu voluntad. Asimismo, Padre, que tus hijos ahora, Señor, también puedan llevar una vida en santidad, una vida de obediencia, Padre amado, una vida, Señor, con temor tuyo, y que promuevan, Señor, el temor tuyo, Padre amado, para que, Señor, más almas, Señor, se acerquen a ti, Padre amado, para que tú puedas tocar corazones, y así que tu obra, Señor, pueda crecer, Padre amado. Oh Señor, ¿a quién más vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna, Padre? Muchas gracias te damos, Dios, porque creemos, Señor, que te vas a glorificar, Señor, porque todo te lo rogamos, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, amén, bendito sea Dios. Ahora, hermanos, vamos a contestar nuestra actividad creadora. Consta de 5 preguntas. Y les voy a pedir, hermanos, que estas preguntas las contesten sí o no, nada más, un sí o un no, pero les voy a pedir que lo hagan sinceramente, con toda honestidad, hermanos, y si hay algo que mejorar, procure hacerlo lo más pronto posible. Bien, la primera pregunta dice así: ¿su vida espiritual se caracteriza por la integridad y la fidelidad a Dios? Su vida espiritual se caracteriza por la integridad y la fidelidad a Dios. Conteste, hermano, sí o no. Sea sincero. La segunda pregunta: la respuesta a los llamados que hace es positiva. La respuesta a los llamados que hace es positiva. ¿Todos atienden a su llamado, hermanos? ¿Sí o no? Pregunta número 3. ¿Le gusta obligar a quienes le rodean a aceptar sus ideas? ¿Le gusta obligar a quienes le rodean a aceptar sus ideas? ¿Sí o no, hermano? La pregunta número 4. ¿Une a su familia al servicio a Dios? ¿Une a su familia al servicio a Dios? La pregunta número 5. ¿Convence de buena manera a otros para que busquen a Dios? ¿Convence de buena manera a otros para que busquen a Dios? Bien, hermanos, Dios les bendiga. Espero que contesten con sinceridad a estas preguntas, y les recuerdo, si hay algo que mejorar, hermanos, pues hay que arreglarlo lo más pronto posible a las plantas del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde. Nos vemos para la próxima. Dios les bendiga.